Aquí comienza City Noticias, tercera emisión. La actualidad del Ecuador y el mundo, con el respaldo de Diario El Universo, en una presentación de Radio City. Bienvenidos todos, estamos nuevamente en este espacio en City Noticias. Gracias por acompañarnos. Enseguida los titulares de la información. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Daniel Noboa se reunió en Machala con varios prefectos y alcaldes del país. Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, dice que no iba a permitir que se ignore la capacidad de los esmeraldeños. Sectores productivos alertan sobre incumplimientos a fallo de la Corte tras archivo de la Ley de Protección Animal. Augusto Verduga pretende una caución para que se suspendan los efectos de la orden de prisión preventiva que mantiene el caso Ligados. Seguimos con la información política. En City Noticias, la información política. La provincia de El Oro fue sede de un encuentro trascendental para el futuro del país, según lo anunció el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. A través de un comunicado, la institución dio a conocer que este miércoles 11 de junio, el Coliseo de 3000 de Machala acogió a la reunión entre el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, y los gobiernos intermedios para un encuentro entre autoridades locales y el Ejecutivo, producto de una convocatoria impulsada por Clemente Bravo, prefecto en El Oro y presidente de Congope. Este espacio de diálogo reunió a prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales de todo el país con el objetivo de construir una agenda común que permitiera ejecutar proyectos conjuntos en favor del desarrollo territorial, de la reactivación económica y también de la seguridad ciudadana, indicó la institución. Desde el Congope se explicó que Bravo buscó consolidar una unidad nacional al promover este encuentro con el fin de articular esfuerzos entre el gobierno central y los gobiernos locales, fortaleciendo la descentralización y potenciando el rol de las provincias en la transformación del Ecuador. El pasado 3 de junio, Bravo fue designado como sucesor de Paola Pavón Pichincha. En el periodo estará acompañado también por Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, como vicepresidenta. A Bravo y a Zambrano los acompañarán Manuel Caizabanda Jerez, de Tungurahua, primer vocal principal; Carla Reategui, de Zamora Chinchipe, segunda vocal principal; y Hermel Tayupandas Cubi, de Chimborazo, como tercer vocal. Y la falta de respaldo del Partido Social Cristiano, PSC, a la asambleísta Samuel Selleri fue el detonante para que la prefecta de Esmeralda, Roberta Zambrano, anuncie su salida de ese partido y empiece la construcción de un movimiento político propio al que se llamará Cambio Positivo. En una entrevista con el diario El Universo, Zambrano habla sobre la decisión conjunta con las bases que la apoyan, su cercanía, además, con el presidente Daniel Noboa, los avances en la recolección de firmas para su partido y no descarta una candidatura para las seccionales del 2027. Además, analiza su rol como vicepresidenta de Congope y presidenta de la Mancomunidad del Norte, desde donde impulsa proyectos a favor de la seguridad productiva y desarrollo para las provincias fronterizas. Luego del distanciamiento con el Partido Social Cristiano y que ahora está empezando su propio camino, ella define su línea política de una manera diferente. Dice definitivamente lo que es mejor es tener un movimiento político que sea conformado por las bases. Nosotros
Como PSC, acá en Esmeraldas, empezamos desde cero. Teníamos 20 años que no había nada del partido y empezamos construyendo desde las bases, y es así que las bases ahora mismo, en vista de lo que ha acontecido en la Asamblea Nacional y que no hubo apoyo para nuestros compañeros como Samuel Sellery, que sea representante para el CAL, decidieron hacer una reunión y pedirme a mí que hagamos un movimiento propio, de tal forma que estamos trabajando en esto y sería apoyado por el presidente Daniel Noboa. Y un posible incumplimiento en la sentencia de la Corte Constitucional y violaciones de procedimiento parlamentario son dos de las cosas que analizan los gremios y asociaciones de la cadena de producción tras la decisión de la Asamblea Nacional de archivar el proyecto de ley de protección de los derechos animales. La Asamblea Nacional, con 143 votos, el 10 de junio del 2025, archivó el proyecto que surgió tras la sentencia de la Corte Constitucional del año 2022 en torno a la protección y bienestar animal, donde dispuso a la Defensoría del Pueblo elaborar un proyecto y a la Asamblea Nacional aprobar la ley en un plazo de 2 años. Avelina Ponce, asesora legal de los centros agrícolas y productores, señaló que este sector analiza la situación tras el archivo del proyecto y que incluso esperan conocer la consulta que hará el Parlamento de la Corte Constitucional para que se otorgue un plazo adicional para aprobar el proyecto dispuesto por la sentencia. El plazo para que la Asamblea aprobara la ley venció en agosto del 2024, lo cual podría conllevar a un incumplimiento porque la sentencia mandaba aprobar y no archivar el proyecto elaborado por la Defensoría del Pueblo y modificado durante 2 debates, afirmó Ponce. La representante legal comentó que esperarán el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero adelantó que el sector productivo está dispuesto a presentar un nuevo proyecto de ley representado en la sentencia de la Corte, también protegiendo el sector productivo y a la ciudadanía, a la identidad nacional, a la ruralidad y también al empleo. Y el ex consejero de Participación Ciudadana y procesado en el caso Ligados, Augusto Verduga, busca desde México que se le defina una caución, que es una fianza, y así se suspenda la orden de prisión preventiva que pesa en su contra desde el 6 de mayo pasado. La solicitud fue presentada ante la jueza de la causa, Daniela Camacho, de la Corte Nacional de Justicia el 10 de junio último. Verduga es parte de una lista de 7 personas procesadas por el delito de asociación ilícita. A todas se las acusa de intervenir en la planificación de una estrategia para controlar instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de Revolución Ciudadana mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, entre otras instituciones. El caso Ligados, además, Augusto Verduga, son procesados también exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo. Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, la actual consejera del CPCCS, Nicole Bonifaz, el ex candidato presidencial de RC, Andrés Arauz, Raúl González, quien fue electo superintendente de bancos en el 2022, también es parte de esta lista. En su escrito, Verduga señala que dentro de este infundado proceso penal y amparado en lo definido por el artículo 538 del Código Orgánico Integral Penal, norma que estipula se suspenderá la prisión preventiva cuando la persona procesada rinda caución. Solicita que se convoque audiencia oral y pública para la fijación de una caución siguiendo para efecto el trámite previsto en el artículo 545 del COIP, expresó. Y vamos a dar paso en este momento a la publicidad. Enseguida estamos de regreso con más información aquí en City Noticias. Quédense con nosotros.
Acompáñanos en Revolú. En este programa vamos a hablar de cultura, cine, entretenimiento y... Espera. También hablaremos de noticias y... No íbamos a hablar de deportes. Hablaremos de todo eso y más en Revolú. Únete a nosotros en este revolú de ideas. Con Ruth del Salto, Diego Vaquerizo, María Clara Triviño y Manolo Rosero. De lunes a viernes. De 12 a 13 horas por Radio City, 89.3 FM. La ciudad hecha radio. Míranos por nuestro canal de YouTube, Radio City 89.3 FM. Suscríbete y disfruta de la ciudad hecha radio. En City Noticias, la información económica. Continuamos informando. El riesgo país sigue en descenso. El indicador que mide la percepción de los mercados internacionales alcanzó su nivel más bajo en 3 años al ubicarse en 898 puntos básicos al cierre de la jornada del 10 de junio, según los datos del Banco Central del Ecuador. La ministra de Economía y Finanzas, Sarija Moya, señaló que el resultado refleja la confianza de los mercados internacionales en el Ecuador. A través de un mensaje en redes sociales este miércoles 11 de junio, la funcionaria señaló que el gobierno seguirá trabajando para que las finanzas sean un puente para lograr una economía sana y sostenible. El índice del EMBI, conocido también como riesgo país, es elaborado por el banco estadounidense JP Morgan y evalúa la capacidad de pago de un país frente a sus obligaciones, lo que implica que mientras más alto sea el puntaje, habría más riesgo de impago. El indicador ha mantenido una tendencia hacia la baja desde el 2 de junio, con una reducción de 140 puntos en 5 días, luego de los primeros anuncios económicos del segundo periodo presidencial de Daniel Noboa. El lunes 9 de junio se ubicó en 938 puntos y para este martes se ha reducido al 898 unidades. Esta vez los resultados coinciden con la reciente aprobación de 2 proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo. Primero, la Ley de Solidaridad Nacional, que ya está en vigencia, y segundo, la Ley de Inteligencia, aprobada por la Asamblea apenas el martes. Y a 3 meses del inicio del estiaje previsto para este 2025, en septiembre, la incorporación de 150 megavatios al Sistema Nacional Interconectado está en la cuerda floja, dada la controversia entre la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y Progren, indican expertos. Ese escenario se presenta luego de que CELEC notificó a Progren de la terminación unilateral de los contratos de proyectos en el Salitral y también en Quevedo. Sin embargo, el gobierno asegura que se van a contratar con esta generación. Progren informó que, por el contrario, de Quevedo ya se presentó la solicitud de arbitraje de emergencia en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana el lunes 9 de junio y para el Salitral tiene previsto hacerlo los próximos días. Actualmente corre el plazo para que la empresa estadounidense dé una respuesta a la notificación de la entidad estatal. El consultor energético Jorge Luis Hidalgo comenta: definitivamente están en la cuerda floja 150 megavatios porque Progren ya entra en un tema de arbitraje y al entrar en este campo jurídico nadie puede topar los equipos porque están dentro de una controversia. El presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, Diego Morales, añade que no contar con 150 megavatios no es cosa menor, es una potencia considerable. Según Morales, es complicado el panorama que se presenta entre Progren y CELEC. Esto porque su informe, el Operador Nacional de Electricidad, señaló que se requerirán 900 megavatios y dentro de esto estaban considerados los 150 de la empresa estadounidense. Nos vamos a un corte en este momento. Regresamos con más información aquí en City Noticias.
Escucha Marcador, el equipo perfecto para el último partido de la jornada. Con Pancho Molestina, Cristi Alvarado, Matías Oyola, Antonio Villa, Raúl Avilés y Diego Vaquerizo. Marcador, armando la jugada con las últimas novedades del deporte. De lunes a viernes, de 17:30 a 19 horas. Por Radio City, 89.3 FM. La ciudad hecha radio. Míranos por nuestro canal de YouTube, Radio City 89.3 FM. Suscríbete y disfruta de la ciudad hecha radio. En City Noticias les presentamos información internacional. Estamos de regreso y veremos que las protestas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump se extienden en los Estados Unidos este miércoles a pesar del despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles y las amenazas de represión. En Los Ángeles, en donde comenzaron los disturbios la semana pasada, este miércoles impera la calma en las calles del centro de la ciudad tras el toque de queda nocturno. Agentes armados, varios de ellos a caballo, patrullan cerca de los edificios gubernamentales. Los comerciantes tapiaron los escaparates para protegerse de los posibles actos vandálicos. La policía, que cuenta con un refuerzo de al menos 4,000 soldados reservistas de la Guardia Nacional desplegados por Trump, detuvo por lo menos a 25 personas. Las protestas estallaron debido a la dureza de las redadas contra los migrantes que se encuentran ilegalmente en el país. Los agentes los detienen en la calle, lugares de trabajo, cuando comparecen a tribunales y en otras instancias. La mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero hubo un episodio de violencia como quema de taxis y lanzamiento también de piedras a la policía. Las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y armas no letales. Trump, que ganó las elecciones, en parte gracias a su retórica anti-inmigrantes, ha aprovechado la oportunidad para sacar réditos políticos. Ordenó así el despliegue de la Guardia Nacional de California, a pesar de las objeciones del gobernador demócrata Gavin Newsom, que es la primera vez en décadas, dice que un presidente recurre a una medida tan extrema. Y así damos por terminada esta emisión de City Noticias. Por supuesto, nos reencontraremos el día de mañana a las 7 de la mañana. Los esperamos. Aquí termina City Noticias, tercera emisión. La actualidad del Ecuador y el mundo, con el respaldo de Diario El Universo, en una presentación de Radio City.